venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Quiero compartir una palabra esta mañana sobre un pasaje que es uno de mis preferidos en la Biblia, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos algún pasaje que tal vez en algún momento nos ha marcado fuertemente y lo releemos y lo volvemos a leer y siempre encontramos ahí una palabra de Dios para nuestra vida. A mí me ha pasado con varios pasajes de la Biblia. Recuerdo cuando era chico, mi tía que me regaló mi primer Biblia forrada de papel colorado, y tenía marcado unos versículos. Le gustaba a ella con lápiz marcar una cruz en los versículos que le llamaban la atención, y cuando yo la agarré, yo la agarré así. Pero a mí me pasa más que los versículos, por una cuestión, digamos, de los años, que uno va cambiando su manera de leer la Biblia, los contextos, o sea, los pasajes completos. Porque a veces un versículo sacado de contexto puede traer un error o puede poner un énfasis en alguna cuestión que no está del todo en el centro del mensaje, no tiene balance. Y bueno, obviamente el Sermón del Monte, Juan desde el capítulo 13 hasta el 17, Romanos capítulo 8, y particularmente Efesios capítulo 4, que es el que quiero leer en esta mañana. Quiero leer los primeros 16 versos del capítulo 4, pero el énfasis va a estar en el 11. A partir del 11 se produce un quiebre. O sea, está hablando de un tema hasta el 11, y del 11 al 16 está explicando toda esa introducción. Entonces, si me acompaña, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la abundancia de sabiduría y gracia que hay en esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra viene a derribar mitos y leyendas y cuestiones que hacen a veces a la religiosidad y a las ilusiones que lamentablemente el enemigo siembra en corazones inmaduros. Te pedimos en el nombre de Jesús, así como hemos leído que la gracia ha sido entregada a cada uno conforme a la medida del don de Cristo, que en esta mañana se rompan nuestros límites y que la medida y la forma que Cristo quiere que adoptemos para ser útiles en la edificación de su templo, de su casa, de la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad, pueda ser formada en nosotros para que seamos un factor que colabore con la unidad y no haya en nosotros ningún engaño que traiga divisiones, mitos, leyendas, ídolos y todo aquello que estorba el buen crecimiento de tu iglesia. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra es todo para nosotros cuando la ministramos en amor y en el poder del Espíritu Santo. No es letra muerta, sino que tu Espíritu la vivifica para que nosotros podamos incorporar todo conocimiento, toda sabiduría. Oro en esta mañana en el nombre de Jesús, rompiendo todo yugo, toda atadura, toda mentira del diablo, toda doctrina extraña que haya soplado sobre tus oídos, en el nombre de Jesús. Todo ídolo que se sostiene por ese viento o que intenta mantenerse por un viento extraño que no es el del Espíritu. Que sople tu buen viento y no ese viento de doctrina extraña que es espíritus inmundos, trayendo a tus oídos mentiras. En el nombre de Jesús rechazamos el mal viento del diablo, para que el buen viento del Señor nos haga bienaventurados, nos haga solícitos en la obediencia, en la humildad, en el carácter de nuestro Señor Jesús. La introducción es simple. El apóstol Pablo estaba preso y tenía su preocupación de no poder estar persiguiendo a cada uno de los hermanos de la iglesia a ver qué es lo que estaban haciendo. Tal vez alguno estaría en su casa diciendo, este Pablo no visita las almas, ¿no? Estaba preso. Pero siempre hay alguna forma de que si hago una macana, la culpa la tiene el pastor, o la tiene el apóstol, o la tiene el profeta, o yo me estoy desviando en el camino del Señor por falta de reuniones, por falta de lecturas, por falta de entretenimiento cristiano, porque el mundo está lleno de entretenimiento mundano. ¿Por qué no hay más entretenimiento cristiano? Pensando que uno es mejor que el otro, porque con uno me pierdo y con el otro también me pierdo sin culpa. Hay una dignidad que el Señor extendió, haciéndonos carne de su carne y hueso de su hueso. Somos el cuerpo de Cristo que anda por la tierra. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. De eso habla todo el pasaje. Por lo tanto, caminemos como es digno de esa vocación. En tanto y en cuanto usted y yo realmente deseemos de corazón ser el cuerpo de Cristo y no ser un llanero solitario o alguien que anda por ahí sin incorporarse, sin integrarse, sin manifestar el amor al prójimo que se da en la interacción. Por eso dice, con humildad y mansedumbre, dos condimentos imprescindibles para mantener
el cuerpo de Cristo unido, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque hermanos, si no nos soportamos, nos vamos a pelear todo el tiempo. Y soportarlo significa llevar la carga. Significa, hay algunos que son pesados. Pero uno necesita ponerle el brazo porque su renguera, en términos espirituales, su falta de velocidad para avanzar, tal vez nos hace tener que abrazarlo y darle un empujoncito. Pero soportarnos con paciencia, es decir, con expectativa de que el cambio se va a producir. Paciencia no es resignación. Resignación es otra cosa. Paciencia es espero con esperanza, ¿no? Pareciera un juego de palabras de los más horribles que me ha salido, pero espero con expectativa, que es peor que el otro. Es decir, ¿qué significa esperar? Algo que va a ocurrir. Es el que espera profetiza lo que ocurrirá con su actitud. Si yo me paro en la parada del colectivo y profetizo que el 109 pasará en algún momento, y le digo a los que están ahí en la parada, escuchen bien, en breve pasará el 109. Entonces, en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. Pero acá el apóstol pone un énfasis en que tengamos esa solicitud, es decir, ese deseo, esa necesidad de guardar la unidad, de preservar la unidad del Espíritu. Porque esa es la unidad que fuimos nosotros convocados a guardar. No una unidad mundana. No una unidad donde el protagonista principal es o el que cumple años o el aplauso para el asador, ¿me comprenden? Esas son cosas que son añadiduras. Pero hay algo a lo que no podemos renunciar, que es a la unidad en el Espíritu, a que sepamos que somos uno y que vamos juntos en este crecimiento y que vos estás por mí y yo estoy por vos. Y por tu familia, y por tu progreso, y por tu bienestar, orando y alegrándome cada vez que tenés un éxito, un triunfo, y guardando respeto cuando pasa alguna situación que no es la que esperábamos, muchas veces en silencio, pero orando al Señor, para que Dios dé vuelta a la situación, para que tengas una oportunidad de reflexionar, de cambiar, de poder hacer para el Señor una vida digna, para que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Amén. Ruego, dice el apóstol aquí. Ruego que guarden las cosas que valiosas, el espíritu, la paz, el cuerpo, la fe, el señorío. No levantemos señores ajenos. Nadie es señor de la iglesia y camina por aquí en la tierra. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la carta de Pablo a los Corintios. Porque para eso Jesús tuvo que subir después de su resurrección y después de haber dado testimonio aún en los lugares de los muertos, en el Hades, como dice la Biblia también en las cartas de Pedro, testificando que había pagado el precio del sacrificio, el derramamiento de su sangre, pero la muerte no lo pudo retener. Y habiendo dado testimonio, aún debajo de la tierra, Él subió a los cielos con un propósito: sentarse a la diestra del Padre
y dar dones a los hombres. ¿Qué son dones? Dones son regalos. ¿Y qué te puede regalar alguien? ¿Te puede regalar alguna cosa material? Te regala un par de zapatillas, te regala un pantalón, eso es algo que tiene un desgaste. Pero el Señor te ha dado dones. Por ejemplo, un niño nace y al momento de nacer es un don para sus padres y sus padres son un don para él. Porque esa criatura no podría desarrollarse ni crecer si no hubiera alguien que lo cuida. Alguien que le presta un servicio. A veces las mamás, servicio de surtidor, pero también de cambiarlo, y de bañarlo, y de vestirlo, y de preocuparse por su crecimiento. Y acá el apóstol Pablo está hablando de dones que tienen más la figura de los padres sobre los hijos que de los hijos sobre los padres. A veces el enemigo ha querido privarnos de esos dones y muchos han tenido que criarse sin un padre, sin una madre. O han tenido que sufrir porque tal vez el Señor quiere ocuparse en persona, quiere suplir y completar esa necesidad Él mismo. No sabemos cuáles son las razones, pero en un mundo lleno de injusticia, de maldad, de enfermedad, de muerte y de todo lo que entró a causa de la desobediencia, un mundo imperfecto como en el que vivimos, tener un padre amoroso, tener una madre amorosa, es un don, es un regalo de Dios. Y tener un abuelo ni hablar. Y acá utiliza una palabra que está perfectamente, yo soy medio crítico de la Reina Valera, usted sabe. Pero acá hay una palabra que está perfecta, que es, Él mismo constituyó esos dones. Los constituyó. A cada uno, dice en el verso 7, les dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que a cada uno le ha sido entregado esto. A cada uno le ha sido entregado esto, los dones de Jesús. Mire, se la miro hoy desde un punto de vista distinto. A Jesús sus dos máximos dones eran ser el Hijo de Dios y estar lleno del Espíritu Santo. Es decir, lo mismo que te ha regalado a vos. Él identificarse con el Padre como el Hijo de Dios. Y como dice en Hechos 10:38, ser ungido con Espíritu Santo y con poder, haciendo bienes, sanando a los quebrantados por el diablo. Esos fueron tal vez dos de las características fundamentales de Jesús. Dos servicios que Jesús necesitaba. Un padre para hacer todo lo que el Padre hacía. Él dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino todo lo que veo que el Padre hace, eso hago. Y el Espíritu Santo que daba testimonio de Él, llenándolo con milagros, con sanidades, con prodigios, con maravillas. ¿Para qué? Para que la palabra de Jesús tuviera un respaldo que nadie pudiera discutir, porque si no creen por lo que digo, dijo Jesús, crean por lo que hago. Dos enormes regalos que Él comparte con nosotros, porque ya no somos huérfanos, tenemos un Padre en los cielos. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro poder aquí en la tierra. Y la palabra constituyó me gusta porque la Constitución establece garantías, derechos, deberes. Y se trata de garantías porque todo aquel que cree en Él le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es una garantía
el conjunto de palabras todo aquel. ¿Quién no es todo aquel aquí? Si dijera tu nombre o dijera mi nombre, podría haber alguna confusión ahí, porque tal vez alguien se llama igual que nosotros. Pero también dice más contundentemente, a cada uno les dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos un Padre en el cielo y un Espíritu que es nuestro compañero y amigo para darnos poder para vivir en esta vida y hacer lo que en soledad nunca hubiéramos podido hacer. Y para explicar de qué forma lo ha dado, lo describe en función de los servicios necesarios para la vida de un creyente. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son títulos, son descripciones de una tarea, de un oficio. El Evangelio no consiste simplemente en el mensaje de salvación, sino comienza con el mensaje de salvación, que es el principio, el alfa, y el omega es ser transformados a imagen y semejanza del Señor. Vení como quieras, pero te aseguro que no vas a quedar como quieras, vas a quedar como Él quiere. Él hará una obra de transformación. Vení en el estado que estés, Él te ama y te espera, no tiene apuro en transformarte porque te ama y tiene paciencia, pero sí tiene un objetivo que es transformarte, cambiarte, para que seas imagen y semejanza de Él. Es la voluntad del Padre, eso dice Romanos capítulo 8. El Padre quiso que Él fuera primogénito entre muchos hermanos, que nosotros fuéramos todos como Él. Por eso a los que antes conoció, estos llamó, a los que llamó, esto justificó, a los que justificó, glorificó. Y usted dice, ¿cómo glorificó? ¿Qué quiere decir eso? Que nos puso en el cuerpo de Cristo, que es glorioso. Necesitamos a alguien que nos dé la buena nueva, un evangelista, sí, pero no necesariamente es una persona que tiene solamente esa función. Como claramente un padre no es una persona que solamente tiene la función de engendrar. Son mis padres porque son los que me engendraron. Pero son mis padres porque también son los que me cuidaron, los que me amaron, los que están conmigo todavía. Hoy mi papá cumple 92 años. Ayer fui a festejar con él. 92 años, sigue siendo mi padre. Y tal vez ahora no es la persona que yo conocí cuando él tenía 40, 45. Claro, yo tampoco soy la misma persona. Sin embargo, hay una verdad imposible de discutir. Él es mi padre y yo soy su hijo. ¿Puedo manifestar eso en alguna circunstancia o no? Pero está en mis genes. Y cuando hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios, el gen, la génesis de nuestro nuevo nacimiento es la palabra, que es Cristo. Cristo es el verbo, es la palabra hecha carne. Y en nosotros se está recreando esa nueva naturaleza para que sin perder nuestra identidad y nuestras diferencias, seamos transformados a imagen y semejanza de Él. Y necesitamos también alguien que nos cuide, por eso pastores. Los pastores tienen el servicio, es como el de un padre, entienda esto. Así como el evangelista no es lo único que necesitamos, tampoco necesitamos solamente una sala de parto. Después necesitamos a alguien que nos cuide en nuestra madurez,
Ese es el pastor que nos guía, que nos enseña, que nos explica, que nos da determinadas contenciones y límites para que podamos desarrollarnos. Pero luego después tenemos que ir al colegio para aprender a entender las cosas. Y para eso está constituido el maestro. Pero si yo tengo mucho conocimiento, pero no tengo determinación y decisión clara, soy una bolsa de conocimientos sin propósito, y para eso está el profeta, que es el que descubre el propósito de Dios en mi vida y me señala una dirección, una senda por la que yo puedo seguir. Pero también está la generosidad apostólica de enviarme. Porque algún día nosotros como padres, en mi caso yo tengo 2 hijas, me tocó a mí casarlas. Y prácticamente cada una de ellas, si ustedes lo entienden, si la iglesia, la unidad mínima de la iglesia es la familia, con cada matrimonio se forma un nuevo hogar, un nuevo lugar de adoración a Dios, porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, y para eso los casamos aquí, para que sea en el nombre del Señor que estén unidos, ahí está el Señor. Y eso es una pequeña muestra de la iglesia. Por eso el Señor constituyó. Y hay derechos y hay obligaciones en esos regalos. Yo tengo derecho, todo hombre tiene derecho a ser evangelizado. Eso es así, porque Cristo lo perdonó en la cruz. Lo que pasa es que no lo sabe. Cristo no nos perdona cuando nosotros le pedimos perdón. Cristo nos perdonó cuando murió por nosotros en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Ahí se ejecutó el perdón. Pero todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Es decir, yo tomo ese perdón y lo acepto. Por eso se llama Buena Nueva el Evangelio, porque es algo que ya ocurrió. Porque en Jamaica, que fue el último país de América donde se abolió la esclavitud, la mayor parte de los esclavos eran analfabetos o vivían en los campos lejos de la ciudad y no se enteraron y murieron esclavos por no tener la buena noticia. Porque nadie les dijo que ya estaba anulada la ley que los obligaba a vivir en esclavitud. Fueron libres, pero lo ignoraron y murieron como esclavos. Y nosotros predicamos el Evangelio que le dice a todo hombre, a toda mujer, que en Cristo Jesús hemos sido hechos libres por medio de la sangre derramada en la cruz. Él nos perdonó de nuestros pecados y nos abre el camino hacia la vida eterna. Pero si no lo sabe, después no podrá alegar su propia ignorancia en los cielos, porque el Evangelio se ha predicado de sur a norte y de este a oeste durante 2000 años. Un tiempo que el Señor consideró necesario para que ninguno se pierda, sino para que todos tengan oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, no importa dónde estén. Y el propósito de estos, dice en el verso 12, es perfeccionar. O sea, el Evangelio no es solamente salvarte, sino salvarte y perfeccionarte. Uno dice, no somos perfectos. Claro que no lo somos. Estamos siendo perfeccionados, es decir, completados, madurados. Perfecto en la Biblia no significa lo mismo que nosotros usamos en nuestro lenguaje, sino algo más completo. Como también en el lenguaje decimos defecto a algo que falta. Decimos perfecto a algo que está completo. Y perfeccionarlos a los santos, ¿para qué? Para que cada uno de ellos sea uno más, un obrero más en este servicio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
cada uno de nosotros seamos un factor de unidad, de unión, de convocatoria, de salvación. Por eso dice Romanos, no os conforméis a este siglo, es decir, a este sistema, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Usted cree que su mente va a quedar igual? Se tiene que renovar. Si sigue pensando como un esclavo, los israelitas salieron de Egipto, siguieron pensando 40 años como esclavos, ninguno entró en la tierra prometida, sacando a Caleb, a Josué y la momia de José, que se trajeron de Egipto. Necesitamos transformar nuestra manera de pensar. A veces hay personas que vienen y me dicen, pastor, esto, aquello y lo otro. Le digo, mira, te quiero explicar algo para que no te hagas una falsa expectativa. Mi servicio hacia tu vida es mi testimonio de vida y la palabra del Señor. Porque a menos que tu mente sea transformada, nada en tu vida va a cambiar. No soy tu abogado, ni tu médico, ni soy tu maestro de escuela, ni soy el ingeniero que va a ir a arreglarte la plomería de tu casa. A veces las personas creen que el pastor es todo para todos. Es un todólogo especialista en cualquier orografía. No es así. Tenemos una obligación de dar un buen testimonio y de ministrar la palabra de Dios, pero tenemos el derecho a mantenernos humanos. Porque ninguno de nosotros se consagró a Jesucristo y derrumbó el baño de la casa. Todos tienen baño en la casa. Todos viven vidas normales. Somos personas normales con una responsabilidad mayor. Pero cualquiera que pretenda convertirnos en un mito o en una leyenda no contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo, sino que se convierte en un obstáculo. Tenemos una tendencia a la idolatría y a los ídolos populares. Se levantan ídolos populares. La difunta Correa en San Juan, Seferino Namuncurá, Gilda, el Gauchito Gil, Rodrigo Bueno y muchos otros. Pero también tenemos una tendencia a la idolatría evangélica, a idolatrar un ministerio, un pastor. No los quiero nombrar para que ninguno se ofenda, pero algunos piensan que solamente si ora tal hermano se van a sanar o no pueden dejar de escuchar a determinado pastor porque es un ídolo popular, porque llena estadios o avenidas. Pero el tema es lo que pasa después de eso, el antes y después. ¿Hay edificación? ¿Hay transformación de la mente? ¿Hay crecimiento? ¿Fue una coyuntura que te ayudó a crecer? En este mundo, el diablo, lo que no puede hacerte descreer, hace algo más fácil, que es hacerte creer algo equivocado. Si no puedo desviarte de la verdad con suficientes argumentos para que no creas la verdad, pues entonces planto una verdad paralela, alternativa, como los repuestos de Warner. ¿Quiere el original o el alternativo? Vale la mitad del alternativo, ¿se imagina? No debe ser muy parecido al original. ¿Quiere una verdad, que es la que dice la palabra de Dios? ¿O usted quiere comprar una alternativa que a usted le sale más barato, le cuesta menos sacrificio aceptarla? Porque tiene que cambiar menos de vida, porque lo compromete menos con el amor al prójimo, porque tal vez usted viene escaso de recursos de oración.
escaso de recursos de leer la palabra, usted viene escaso. Entonces necesita comprar una verdad más barata. Un mito es una verdad barata, de utilería, alternativa, una leyenda, un héroe mitológico, porque este hombre fue el que hizo tal y cual cosa en el año tal, 82, 93, no importa. Pero eso genera divisiones, partidismos. Ocurrían en la iglesia de Corinto. Yo, si no escucho al pastor tal, o a este no lo escucho más. Claro, porque este me pone las barbas a remojar. Tengo que escuchar a este otro que me trata mejor. Pero te ministra en tu necesidad o conforme a tu concupiscencia. ¿Cómo es? Es decir, conforme a tu desviación. Alguien que tiene la misma desviación. Por ejemplo, a la rebelión, a la desobediencia, al egoísmo, al narcisismo. Obviamente, lo igual llama lo igual. Pero ¿cuál es el propósito? Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos lleguemos a un varón perfecto en el cuerpo de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud. Esta fue la oración de Jesús. Jesús oró así, Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, le dijo al Padre, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué clase de unidad le gusta a Jesús? Perfecta. Porque Él va a orar al Padre una cosa y el Padre le va a dar otra cosa. Hoy es el Día del Niño. Entiendo que a veces por necesidad. Yo tuve muchos días del niño sin recibir las cosas que a mí me gustaban. Era lo que se podía. Por ahí el regalo mío del Día del Niño era un juguete que mi hermano ya no quería más. O una tía, teníamos una tía que era espectacular, tía de mi mamá, y traía algunos regalos, pero en mi casa, por ejemplo, mi papá o mi mamá me decía, los reyes vienen pobres este año. Yo decía, qué malaria. Los reyes vienen pobres. Digo, ¿cómo es eso? Pongámosle algo en los zapatos, aparte de olor a pata, pongámosle algo. Como dijo alguno que los reyes de regalo le traían mediasuela y taco. Yo viví mucha escasez, pero mis padres tuvieron otras virtudes. No los renegué, no los renuncié, los sigo amando. Porque hay una unidad perfecta entre ellos y yo. Ellos son mis padres y yo soy su hijo. Y debe haber una unidad perfecta entre el pastor y la congregación. Y entre los distintos. Y cuando la congregación empieza a ver señales de que no hay una unidad perfecta, es una pena que la congregación sea desechada. Porque no es el sueño de Dios, sino un conjunto de personas que siguen una leyenda, un mito, una ilusión, una preferencia personal, un ídolo que se plantaron en su corazón. Y lejos esté de nosotros y de cualquiera que de repente asume de parte de Dios un ministerio, tener esa vocación de ídolo. Es destructivo. Es destructivo, destruye la fe. Porque algún día
el ídolo humano te va a fallar. Te va a fallar. No puedo evitar fallar. La Biblia no te ahorra ningún ejemplo de los santos hombres de Dios cometiendo errores. Abraham los cometió, Moisés los cometió, David los cometió, Salomón los cometió. Y hubo uno solo perfecto, nuestro Señor Jesús. Ni siquiera en el Nuevo Testamento nos ahorra los errores de los apóstoles. Eran hombres sujetos a pasiones igual que nosotros, dice Santiago capítulo 5. El capítulo 9 de Lucas cuenta todos los errores de los apóstoles. No entendían y no preguntaban porque tenían orgullo. Se peleaban para ver quién era el más importante, quién se iba a sentar a la derecha, a la izquierda del Señor. Se enojaron porque en una ciudad no los recibieron y dijeron, vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los queme. No, le dijo el Señor, ¿están locos ustedes? Yo vine a salvar las almas, no a perderlas. Había uno echando fuera demonios y sanando en el nombre de Jesús y dijeron, ese que no es de la barra nuestra, vamos a impedírselo. Fueron y eran sectarios. Eran hombres que luego fueron transformados por el Espíritu de Dios. Y así todo, en la carta de Gálatas, Pablo declara que tuvo que reprender públicamente a Pedro porque era de condenar lo que Pedro estaba haciendo. Hipócritamente comportándose como un judío en medio de los gentiles. Cuando no estaban los enviados de Jerusalén, Pedro se comportaba como un gentil. La Biblia no te ahorra. En el libro de Apocalipsis lo ves a Juan confundido con la revelación que tiene de un ángel que se arrodilla a adorar a un ángel. El ángel le tiene que decir, no hagas eso. Yo soy un consiervo tuyo. Yo soy consiervo de los profetas, de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y Juan lo escribe porque él no se avergüenza de ser humano. Como no nos avergonzamos del evangelio de la salvación y de que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero no podemos madurar si no derribamos juntos héroes mitológicos, mitos y leyendas. La política está lleno de eso. El cine está lleno de eso, la televisión está lleno de eso. Y la iglesia también. Es un reflejo de todo eso. Niños fluctuantes, dice. Mire qué palabra. Porque si uno leyera fluctuante solamente se ofendería tal vez. Pero como dice niño, el apóstol aquí está hablando de que, bueno, esa inmadurez del niño. Lo quiero. No, ahora ya quiero otra cosa. Jugamos 5 minutos con este autito y después jugamos con este camión y después jugamos con el triciclo y fluctuamos. Y de repente tengo un hambre bárbaro y me ponen el plato de comida y como 2 bocados y ya está. ¿Y el hambre que tenía? Fluctuantes, porque es un niño. Me muero de sueño, me voy a dormir. Y a la media hora el tipo está despierto de vuelta y dice, pero no te morías de sueño. ¿Qué pasó? Niños fluctuantes. Una iglesia de niños fluctuantes es un jardín de infantes. No podrá tener autoridad para convertir al mundo. Por eso el apóstol Pedro dice, 2 de Pedro 3:18, antes que nada, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes que nada. Es un proceso. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Ese es el modelo. No te quieras parecer ni a mí, ni a nadie. El modelo es mucho, la vara está más alta. Porque bástale a un discípulo ser como su maestro, decir que algún día habrá alguno que será como yo o mejor que yo.
Yo eso lo sé desde el primer día. Pero Jesús dijo eso respecto de sí mismo, no lo dijo respecto de maestros humanos. Quiere decir que para ser como Él vas a tener que superar a muchos, a vos mismo y a cualquier otro que te haya servido de modelo hasta ahora. Es un proceso que hace el Espíritu Santo de Dios. Esa es la obra del Espíritu. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios, congregarnos, adorar, porque dice, nosotros mirando a cara descubierta, es decir, sin careta, sacándonos la careta. Usted sabe que el hipócrita era un actor del teatro griego. Jesús utiliza esa palabra porque el teatro griego nació 500 años antes de Cristo. Y el actor de teatro griego se lo llamaba hipócrita. Y eran todos varones y representaban diferentes papeles, de anciano, de niño, de joven, de mujer. Y como tenían la cara dura, porque eran una careta, tenían un coro. Y el coro interpretaba las emociones. Entonces, cuando era una parte dramática, el coro lloraba. Cuando era una parte alegre, graciosa, el coro se reía, igual que en la tele hoy, ¿no? Que le ponen esa risa grabada, ¿no? Para que vos te rías y acompañes. Eso viene del teatro griego, ya tiene 2500 años, esa técnica. Y Jesús les llamó hipócritas a los religiosos de su tiempo. Es decir, ustedes actúan, son actores, son careta. Dicen una cosa y hacen otra. Critican a otro y no son mejores. Entonces nosotros tenemos que sacarnos la careta, 2 Corintios 3:18, y mirar a cara descubierta como en un espejo, a ver qué ves, si ves la gloria del Señor o ves tu miseria. ¿Qué ves en el espejo cuando te mirás? El espejo es la palabra, el espejo es la presencia del Señor, el espejo es la comunión con los hermanos. Mirando la gloria del Señor a cara descubierta. Somos entonces, porque no hay nada que pueda traer mayor convicción de pecado que comparar tu vida con el Señor Jesús. Eso tiene que ocurrir. No puede ser que mirando al Señor Jesús no te sientas un pecador, no te sientas un necesitado, alguien digno de misericordia. Mirando al Señor Jesús no damos la medida a ninguno. No tenemos esperanza en nuestras habilidades, capacidades, talento, por más que tenga ciertos orgullos de que alguna cosa la hago bien, seguro que alguna cosa la hago muy mal y en otras soy bastante berreta, bastante mediocre. Y la vida del hombre es una mediocridad, es el promedio de sus puntos altos, de sus puntos bajos. Pero el único que tuvo una vida siempre en gloria, siempre en su mayor potencial, es nuestro Señor Jesús. Por eso nosotros, mirando a cara descubierta esta mañana, tenemos una ventaja, todos los jetones con el barbijo durante estos 2 años hemos disimulado bastante. Nuestra falta de visita al dentista y otras cuestiones. Algunos dicen, me voy sin afeitar, total, con el barbijo la zafo. La cara cubierta no dice nada. Y si te presentás delante del Señor conservando tu careta, yo no puedo hacer nada por tu vida. Es necesario despojarse. Y por eso ministramos la palabra, para que el cuerpo bien concertado y unido
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Te voy a ayudar. Sácame mi careta, yo te saco la tuya. Te voy a ayudar a que Dios ponga en tu cara la mejor sonrisa, a que Dios pueda reflejarse en tu cara por medio del amor, por medio del gozo, por medio de la paz que Jesucristo da, por la bondad, por la benignidad, por la mansedumbre, por la paciencia, por la fidelidad que se refleja en tu cara, por el dominio. Cuando puedo ver claramente que te estás controlando, que te estás dominando, que estás decidiendo por amor al prójimo no decir lo que podías decir, ni siquiera te animás a pensar lo que podías pensar. Porque el dominio propio no es algo simplemente físico, es algo del corazón. Es no permitirle a tu corazón que se desvíe. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca para renovarte como las águilas, dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga al Señor en esta mañana y a la tarde y a la mañana. Porque nosotros, dice al final, somos colaboradores de Dios. Y cada uno de nosotros a la vez somos labranza de Dios. Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en mi vida. Dios meterá el arado en tu vida y sacará las piedras y sacará los abrojos. Jesús habló de que el sembrador salió a sembrar y no encontró siempre buena tierra. Parte de la semilla cayó al borde del camino, gente que no entró nunca en el camino. Parte de la semilla cayó entre espinas y abrojos, cosas que no has querido limpiar todavía de tu vida. Parte de la semilla cayó entre pedregales sin profundidad. Hasta ahí, esto te lo tomo, lo otro no, porque hay que ir muy a fondo. Pero parte, dijo el Señor, cayó en la buena tierra, la que dio fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y esta palabra en esta mañana es para limpiar la tierra, sacando los ídolos, mitos, leyendas y profundizando nuestra relación con el Señor. Derribando argumentos, dice 2 Corintios, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. No sabes cuánto daño te hace ese ídolo. Está puesto adelante y no te permite ver la verdad. Te hace juego de luces, te distrae. Te empaña la visión. Por eso en esta mañana es una mañana de renuncia. De pedirle al Espíritu de Dios, Señor, escudriña mi corazón. Eso pedía David, el salmista, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti. No esté yo pensando cosas malas, ni diciendo cosas que hieren, que lastiman, que menoscaban, que desprecian, que juzgan, que no traen sanidad. Las palabras del sabio, dice en Proverbios, son medicina, pero hay hombres y mujeres cuya boca son golpe de espada. ¿Conoce gente así? Pero nosotros no somos mejores que ellos. Por eso cuando veas que alguien tiene esas características, escudriñese cada uno a sí mismo.
y juntos derribemos. Te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a orar. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar en ti.